Una elección de Estado es lo que estamos viviendo en México. Las instituciones de gobierno están claramente apoyando a la candidata oficialista y no hay cómo negarlo. El programa radiofónico La Hora Nacional fue utilizado para aclarar información en torno a la candidata presidencial de Morena. El INE está siendo utilizado para amedrentar a los reporteros que entrevistan a la candidata opositora. La Cámara de Senadores, con mayoría relativa de Morena, no termina de nombrar a dos magistrados del Tribunal Electoral que, de no estar presentes el día de la elección, no podrá ratificar el proceso electoral. Los programas de gobierno están siendo usados en la realidad para comprar el voto de los más vulnerables y el ejército está siendo dotado de un poder económico y militar sin precedentes. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez están envueltas en la contienda más importante que ha vivido México en décadas. La participación ciudadana será clave para decidir el futuro de México y el destino de la nación en las siguientes décadas. Lo que se ve venir es una pelea en todos los ámbitos y el Poder Ejecutivo no pensará dos veces en utilizar todos los recursos a su disposición para volver a ganar y asegurar su permanencia en el control del país. Es algo increíble pensar que personajes de la política como Tatiana Cloutier, Rosario Piedra Ibarra y Cuauhtémoc Cárdenas, todos ellos hijos de quienes en 1988 acudieron ante el secretario de Gobernación en ese entonces, Manuel Bartlett, para acusarlo duramente del fraude electoral más grande del que México tenga memoria, y que ellos estén participando del lado del oficialismo y haciendo precisamente aquello contra lo que sus padres lucharon. Morena se ha convertido en la cloaca a donde van a parar todos los políticos que ya no caben en los partidos políticos que tradicionalmente aparecen en las boletas. Y la prueba está en la lista de candidatos a gobernadores en las elecciones que vienen. Todos los candidatos de Morena son personajes que hace no mucho tiempo militaban en el PRI, el PAN o el PRD. Y que al ver que se les negaban oportunidades por su mal desempeño o alta corrupción, fueron a parar a Morena para seguir viviendo el presupuesto. Clara Brugada era del PRD, Eduardo Ramírez del PRI, Alma Alcaraz del PAN, Claudia Delgadillo del PRI, Margarita González del PRD, Javier May del PRD, Guacho Díaz del PAN y Alejandro Armenta del PRI. Aquellos que aseguran que Morena es el faro de moralidad que prometió Andrés Manuel están muy equivocados si piensan que estas personas se purificaron al pasarse a Morena. No entiendo cómo no razonan que fueron esos a quienes hoy hacen candidatos la razón misma por la que ellos decidieron votar en contra del PRI y el PAN. Los malos políticos no cambian su esencia, solamente los colores. Y con eso tuvieron los morenistas para dejarse convencer. Eso demuestra que en Morena lo importante no son los resultados del gobierno, sino el acceso al dinero del pueblo para seguir vendiendo contratos e influencia al mejor postor. Un mugrero. Ahora, también es cierto que PRI, PAN y PRD hacen mal su trabajo. Los ciudadanos esperábamos que se abrieran a la ciudadanía para demostrar que esos vicios de origen estaban superados, pero durante la selección de candidatos de este año, que más bien fue designación, y los plurinominales, lo último que hicieron los partidos fue permitir la inclusión de ciudadanos comunes y corrientes entre las opciones. Incluso se dio el caso de buenos diputados y diputadas que se han distinguido por realizar un trabajo impecable y siempre cercano con la ciudadanía, que no fueron tomados en cuenta, como el caso de María Elena Pérez Jaén. Sin embargo, personajes como Ricardo Anaya, Marco Cortés, Alito Moreno, Aurelio Nuño, Indira Kempis, sí vieron sus nombres en las listas de plurinominales buscando un trabajo fácil sin necesidad de mover el bote buscando el voto. Lo que nos queda a los ciudadanos es la certeza de que Morena ni siquiera intentó enfrentar al crimen organizado ni al narco. No quiso o no pudo terminar con el desabasto de medicinas. No intentó siquiera enfrentar la corrupción. Los ciudadanos tenemos la certeza de que Morena no sirve para servir, sino para servirse. En estas elecciones no les des ni un voto a Morena. La población mexicana está sufriendo las consecuencias de haber votado sin pensar y dejándose llevar por el hígado en las elecciones del 2018. Las detenciones de migrantes en los Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en diciembre pasado y poco menos de la mitad eran mexicanos y venezolanos. Si México estuviera teniendo un buen desempeño, ¿por qué razón tendrían que salir más mexicanos del país a buscar trabajo en el extranjero? Con Felipe Calderón y Peña Nieto, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos llegó a ser negativa. Esto es,
más mexicanos regresaban al país en lugar de salir de él. Pero ahora la historia es al revés. Y no me pueden decir que es por culpa de Calderón o de Peña. López Obrador tiene 5 años en la presidencia y de haber querido, habría resuelto ya el problema. ¿Qué es necesario para que te preocupes por tu futuro y salgas a votar? ¿Vas a querer hacerlo cuando un presidente que sea respaldado por el narco o el crimen organizado tenga el control político del país y ya no tengas para dónde hacerte, cuando ya no tengas opción? Hay que tenerle miedo a lo que está haciendo el gobierno federal. No puedes dejarte convencer por el hecho de que aumentaron las pensiones este año. Pregúntate por qué esperaron hasta el 2024 para hacerlo. La respuesta siempre será porque es año electoral. Estás ante el uso electoral de programas de gobierno, algo que Andrés Manuel había jurado eliminar, pero ¿qué podíamos esperar de ellos? Ellos son los mismos que en 2004 fueron grabados recibiendo fajos y apostando 30 millones de pesos en efectivo en Las Vegas. También fueron descubiertos pidiendo dinero en efectivo para la campaña de AMLO. En 2017, una funcionaria fue grabada recibiendo $500,000 para Andrés Manuel. No podías esperar nada bueno de Morena. Lo vuelvo a decir, somos los ciudadanos quienes tenemos que tomar el control de esos malos gobernantes, es decir, de sus puestos. Pero muchas veces los ciudadanos no queremos participar directamente en la política porque nos parece algo muy sucio, pero no tiene por qué ser así. Podemos limpiar el ambiente y desechar todo lo que no sirve para que quienes estén ahí realmente nos representen. Tenemos que recordar que quienes mandamos somos nosotros y ellos tienen que obedecer. ¿Cómo es posible que mientras miles de niños mueren, el presidente se ría de las masacres y enfoque todo su sistema de gobierno en investigar a Carlos Loret de Mola? ¿Cómo es posible que en Guerrero los ciudadanos estén armando a niños de 11 años para defenderse del crimen organizado mientras el presidente sale a jugar béisbol? No merecemos un presidente tan malo y déspota como el que tenemos actualmente. Los programas insignia de este gobierno no han funcionado, ni uno solo. El Tren Maya está parado por mantenimiento a escasas 2 semanas de haber entrado en funciones. Mexicana de Aviación se la pasa realizando vuelos con un solo pasajero a bordo. El desvío y el uso de recursos en estos rubros no han generado ni un solo peso. En el ámbito de la salud, después de 4 años, por fin llegó la vacuna Abdalá de Cuba. Una vacuna contra el COVID-19 que ya no tiene uso porque no está actualizada contra las nuevas variantes. Es decir, ni como refuerzo funciona. Pero eso sí, se las compramos a Cuba para ayudar al dictadorzuelo a permanecer en el poder mientras la gente cubana, mientras los cubanos viven mal en su casa, a las que no le pueden dar mantenimiento ni siquiera pintar. Una elección de Estado se distingue fácilmente por la participación de las instituciones gubernamentales y la cargada que hacen a un candidato. Recuerda que es tu derecho votar por quien mejor te parezca. Es necesario que salgas a votar, pero es necesario que lo hagas de manera razonada. Yo te voy a seguir insistiendo en que no le des un solo voto a Morena nunca más, pero quisiera que lo hicieras después de haber razonado lo que te explico a través de mis videos. Esa es la razón por la que los hago. No es difícil ver que el gobierno se está preparando con dinero desde hace algunos años para llegar con todo el poder económico a esta elección. Tampoco es difícil ver que el presidente le está dando todo al ejército y que a una orden suya este puede salir a las calles para amedrentar a quienes quieran votar por la oposición. Los mexicanos estamos por decidir cómo será nuestro futuro y todos tenemos que participar porque o nos va bien a todos o nos carga el payaso a todos. Pero nadie se quedará atrás, menos los políticos, si es que los dejamos.